Nació en Potosí, es pedagogo, político y diplomático boliviano. Fue asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, viceministro de Educación Superior, embajador de Bolivia ante la OEA. Hoy con nosotros, el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari. Retornamos a otro bloque ya con un invitado muy especial, nuestro querido canciller Diego Pari, quien en estos últimos días ha estado con bastante movimiento precisamente a raíz del fallo que se ha emitido desde la Corte Internacional de Justicia. Un fallo muy esperado, pero también un fallo que tenemos que explicarlo y tenemos que digerir bien la situación de todos los factores, de cómo ha sido todo el trabajo que se ha venido desarrollando por el bien de nuestro país. En primera instancia, muy bienvenido, querido canciller. Hermana ministra, un placer compartir con usted, pues para además darle la información que necesita nuestra población boliviana y transmitirle los temas de importancia en relación a lo sucedido con nuestra demanda marítima. Bien, esta entrevista la compartimos como cada semana con nuestro historiador, antropólogo Johnny Guerreros, para que podamos dilucidar algunas preguntas que son primordiales y que seguramente la gente quiere enterarse mucho más. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia de la Haya y qué facultades tiene al momento de dirimir en este tipo de causas? La Corte Internacional de Justicia de la Haya es la corte más importante que ha creado la humanidad, justamente para poder resolver diferendos, para poder resolver controversias existentes entre estados. La Corte Internacional de Justicia ha sido creada por la Organización de Naciones Unidas a través de su Asamblea General, y pues esta es la instancia donde asisten los países, donde acuden los países cuando existen controversias y cuando existen temas pendientes a resolver. En el caso de Bolivia ha acudido, y lo sabemos todos, a esta instancia legal de derecho internacional por un tema que ha sido frecuente. No es de ahora el tema del mar, ya son más de 139 años. Y en este contexto histórico han pasado muchos expresidentes que en su momento han estado intentando tener una salida al mar, sí, pero de manera muy suave, podemos catalogarlo así, hasta cierto punto, con algunos acercamientos, pero nunca como en esta época en nuestra historia, nunca con esa decisión que en su momento tomó el presidente Evo Morales de finalmente acudir ante un tribunal donde se pueda dirimir y que el mundo entero sepa que Bolivia tenía y ha nacido la vida republicana con una costa marítima. ¿Se habrá cumplido este primer objetivo, canciller? Definitivamente, como usted dice, 139 años han pasado desde el momento en que Bolivia queda enclaustrada y queda pues cercenada de su conexión con el Océano Pacífico. En ese sentido es que hace 5 años, un poco más de 5 años, toda nuestra sociedad boliviana, actores políticos, actores sociales, expresidentes, excancilleres, actuales ministros, todos habíamos coincidido que para dar un paso más sobre nuestra demanda, para avanzar sobre nuestra demanda, el mejor camino era presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es en ese sentido que se dio este paso. Lo que se quería fue sumar el apoyo de la Corte. Lo que quisimos es sumar a la Corte a que pueda fortalecer nuestra causa marítima. No hemos obtenido los resultados esperados, pero también tenemos puntos importantes, puntos positivos que hemos logrado en esta etapa. Una etapa importante en la cual el presidente Morales ha presentado la demanda a solicitud de todo el pueblo boliviano, porque todos estamos plenamente comprometidos con nuestra reivindicación marítima, todos estamos plenamente convencidos con la fortaleza y con la convicción de que pronto o en unos años más nuestro reencuentro con el mar es inevitable. Definitivamente. Hay una cuestión muy importante también acá que la conversábamos con Johnny. ¿Qué pidió Bolivia? Es un tema que es importante aclarar a la población, canciller. ¿Qué pidió Bolivia? Bolivia lo que demandó a la Corte es que obligue a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico sobre la base de las promesas que Chile constantemente le realizó a Bolivia. Lo que la Corte nos ha dicho es que Chile no tiene la obligación.
Esa es la primera conclusión que ha sacado. Pero la Corte tiene dos conclusiones importantes. Hace todo el análisis, hace toda la revisión histórica y en la revisión histórica deja claramente establecido que Bolivia nació con una larga costa en el Océano Pacífico. Cuando ya se da el fallo final, dice Bolivia nació con una costa de más de 400 kilómetros al Océano Pacífico. Ese es un hecho que la Corte lo escribe en su documento final, pero además un hecho que lo escribe de manera muy precisa, es que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema de la demanda marítima boliviana, del enclaustramiento de Bolivia. En ese sentido queda claro que después del Tratado de 1904 hay un tema pendiente y ese tema pendiente tiene que ser resuelto. Entonces, en la parte ya conclusiva de la resolución de la Corte hay dos elementos fundamentales. La primera conclusión dice que no existe por parte de Chile la obligación de negociar. Ya. Eso nos queda claro, ¿no? Nosotros quisimos dar un paso más adelante, la Corte consideró que nuestros argumentos no fueron lo suficientes para aprobar esto. Pero la segunda conclusión es muy importante porque Chile invoca, es decir, pide a los dos países, a Chile y a Bolivia, que continuemos con los diálogos, que continuemos con los intercambios diplomáticos para resolver el enclaustramiento de Bolivia de su salida al Océano Pacífico. Esta es una invocación de la más importante porque con ello la Corte nos está diciendo tienen que resolver este tema a través de los medios pacíficos, a través de la solución pacífica de controversias, a través del diálogo y los intercambios diplomáticos. Creo que este mensaje de la Corte es muy importante y tanto Chile como Bolivia estamos plenamente obligados a cumplirlo. Es muy importante la puntualización o las puntualizaciones que hace Canciller, aclaraciones que son pertinentes porque son quienes también han traducido el fallo y precisamente es importante para darlo a conocer en esta perspectiva a la gente. Pero tampoco Chile de pronto consigue un objetivo que buscaba y en sus argumentaciones que pudimos hacer seguimiento mediante los medios de comunicación cuando se defendió precisamente esta demanda, se decía que con el Tratado de 1904 ya prácticamente todo había quedado cerrado. Ese objetivo aparentemente perseguía Chile, pero según el fallo que nos describe acá el señor Canciller, pues no se consiguió tampoco. No, efectivamente, lo que dice la Corte es que si hay un tema pendiente y que insta a los dos estados a dialogar y a mantener el tema de la buena vecindad. Lo que quiere decir que Bolivia y Chile deben sentarse en un espacio para resolver temas pendientes. En ningún momento ha dicho que los temas que tienen entre Bolivia y Chile han sido subsanados con anteriores temas. Pero también acá hay que destacar 4 momentos interesantes de esa demanda. La primera es el 2009, con la aprobación de la Constitución Política del Estado, donde es por primera vez que una Constitución incluye el tema de la reivindicación marítima como una política de Estado. El segundo elemento es el 2011, cuando el presidente establece que se va a hacer esta demanda, y ahí se crea Diremar como el eje estratégico, y ahí trabaja con el Ministerio de Defensa, con Cancillería, para integrar. El 2013, cuando se presenta ya la demanda de manera oficial, y el 2015, y aquí hay que exponer, el 2015 la Corte acepta la demanda, pese a lo que Chile quería hacer, quería impugnar a la Corte, diciendo de que no tenía competencia dentro de esta área. Pero en ese momento ya hemos cambiado, porque si en este momento hubiera sido, si la Corte hubiera dicho que no tiene competencia, se hubiera caído todo ese proceso. Pero al haber aceptado la Corte que había un tema pendiente entre Bolivia y Chile, el 2015 nos da pie a estas conclusiones. Entonces, no es como muchos lo quieren ver un proceso de derrota que no hemos llegado, sino es un proceso que estamos llevando, no es un proceso que se está acabando. Y por eso también nuestro presidente ha dicho, vamos a seguir continuando con esta demanda. Y entonces creo que también es fundamental, Canciller, ir planteando lo que como Estado estamos posicionando. No nos estamos cerrando a que el tema marítimo es la única salida. Estamos viendo otras estrategias y Bolivia es parte de la integración y uno de los fundamentales es el tren bioceánico. Definitivamente, de ninguna manera esto se puede concebir como una derrota porque obviamente hay intereses políticos que intentarán mostrar este tema en ese sentido, pero pues nosotros más bien queríamos avanzar, queríamos dar un paso más hacia adelante. No hemos tenido los resultados esperados, pero también tenemos elementos positivos de la presentación de la demanda. Primero, es la primera vez que Bolivia hizo que Chile se sentara en una corte. Ahora, extrañamente, Chile festeja como si realmente esto fuera un triunfo. Sin embargo, como usted decía, Chile objetó la competencia de la Corte.
Chile decía, esta Corte no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna potestad para poder estudiar este tema. Ahora que supuestamente ha ganado la demanda, celebra y le dice que la Corte es el espacio del derecho internacional, pero en su momento Chile la había objetado, un primer elemento. Y el segundo elemento es que a partir de que nuestra demanda fue a la Corte, se ha universalizado el tema de la demanda marítima, la reivindicación marítima boliviana. Es decir, hoy tenemos apoyos muy importantes, pues el mismo Papa Francisco ha instado al diálogo para resolver este tema. Muchos exsecretarios generales de Naciones Unidas han apoyado la reivindicación marítima boliviana, movimientos sociales de todo el mundo, líderes políticos, expresidentes, pues incluso movimientos sociales de Chile, líderes sindicales, diputados chilenos actualmente apoyan nuestra reivindicación marítima, porque creen efectivamente que el mar es de los pueblos, el mar pertenece a los pueblos y no puede reducirse solamente a ciertos grupos que gozan de privilegios y evitan que gran parte del pueblo chileno y boliviano puedan gozar del mar. Ahora, esta semana hubo también bastante controversia, obviamente se ha tratado mediáticamente toda la semana y creo que vamos a continuar hablando todavía del fallo. Y en algún momento decía, ¿van a acatar, no van a acatar? ¿Hay algo que acatar? Hablemos directamente de este fallo como tal y le aclaremos a la gente qué posición vamos a asumir como Bolivia. Bolivia es respetuosa del derecho internacional. Nosotros trabajamos y creemos de la mano del derecho internacional y respetamos la decisión de la Corte, aunque no la compartimos la misma, porque nosotros acudimos a la Corte para poder encontrar justicia en un tema que evidentemente es injusto desde todo punto de vista. Vemos que el invasor, que fue Chile, nos cercenó, nos quitó nuestra conexión con el mar, pues no conseguimos este resultado y obviamente vemos ciertas contradicciones en la decisión de la Corte, porque hace toda una amplia descripción de la afectación que ha tenido Bolivia a partir de la invasión chilena. Sin embargo, ya en la parte resolutiva, pues toma una decisión diferente. A pesar de ello, nosotros respetamos la decisión de la Corte, sin embargo, no existe ninguna obligación jurídica directamente que se le atribuya a Bolivia. No nace producto del fallo, producto del resultado del fallo, no hay una obligación jurídica que directamente se le mandate a Bolivia. En ese marco nosotros respetamos el fallo y seguiremos avanzando en las otras vías, en los otros mecanismos que tenemos para seguir avanzando en lo que significa la reivindicación marítima boliviana. Y más bien Chile no tendría que eludir las obligaciones que también dan cuenta de este fallo. Y precisamente el juez que ha emitido y ha dado lectura al mismo hacía referencia al parágrafo 176 y lo voy a leer de manera sucinta. No obstante, la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para entender o para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. Está muy claro este parágrafo, hermano canciller, y creemos que ese es el camino. Nosotros sí acatamos, sí, por supuesto que respetamos y no compartimos definitivamente, y el camino será ese, de plantear una propuesta que nos acerque también. Así es. El diálogo es el único mecanismo de solucionar nuestros temas pendientes entre Chile y Bolivia. Chile y Bolivia tenemos una larga frontera por el destino, por la situación geográfica. Estamos destinados a vivir por muchos años juntos, por el resto de la historia. Y en ese marco, el único camino para encontrar el reencuentro de nuestros pueblos, para encontrar el camino de solución a este tema pendiente de más de 139 años es el diálogo. Y la Corte lo ha dicho de manera explícita. El párrafo 176 es justamente la expresión de ello, que la solución debe ser a través del diálogo, a través de los mecanismos diplomáticos, y lo que se debe resolver es la salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico, se debe resolver el enclaustramiento de Bolivia y su conexión con el Pacífico. Sin duda. Ya al inicio le decía, el reencuentro de los bolivianos y las bolivianas es con el Pacífico, el reencuentro con el mar es inevitable, porque el mar es de los pueblos. Y además que ahí hay que aclarar algo muy puntual como bolivianos, que somos antes que autoridades, somos bolivianos,
que la hermana República de Chile, sobre todo los representantes, sus autoridades, no eludan su responsabilidad. También deben acatar el fallo y el fallo te está diciendo que deben dialogar y no enviar probablemente esos mensajes que escuchamos también a lo largo de la semana que decían vamos a dialogar con otro presidente. Entonces, condicionando de alguna manera, y eso no le hace bien a Bolivia, no le hace bien a la vida armónica que debemos tener entre todos los países, ¿o no, canciller? La convivencia pacífica entre dos países hermanos, el diálogo directo, el diálogo sincero entre dos países, justamente debe ser respetando la soberanía que cada uno de ellos tiene. Por ello, para nosotros, las últimas declaraciones realizadas son inaceptables, porque quien dialoga y quien decide quién va a ser su presidente son los bolivianos y las bolivianas, y nadie más. En plena soberanía. Y en ese sentido, nosotros no aceptamos que hayan países extranjeros, autoridades de otros países que intervengan en los asuntos internos que son de los bolivianos y bolivianas. Parece extraño, pero tampoco nos sorprende mucho que hay voces bolivianas que también están coincidiendo con este mensaje de ciertos líderes chilenos. Creo que eso sí debe preocuparnos, porque nuestro pueblo siempre se ha mantenido unido, nuestro pueblo siempre se ha mantenido fortalecido en torno a la reivindicación marítima boliviana. La reivindicación marítima es un tema que está en la vida misma de los bolivianos. Pues hoy, más que nunca, debemos tener la fortaleza y la convicción para seguir en ese sentido, unidos, porque solamente unidos lograremos nuestro propósito de reencontrarnos con el mar. Así es, unidad, consecuencia y lealtad con nuestra patria definitivamente. Hermano canciller, tendríamos mucho que desglosar, pero no va a ser la primera ni la última que esté en nuestro programa acá del Ministerio de Culturas y Turismo, y le deseamos, como siempre, mucha fuerza, mucha camasa para seguir adelante. Gracias. Hermana ministra, muchas gracias. Un saludo a todos los que organizan este programa, y pues siempre será un honor para nosotros poder compartir este espacio. Tinkunakama, ministra. Jiquisincama, Jayaya, Bolivia. Pausa.